Entonces el 31 de octubre es Halloween. Halloween es una palabra americana, gringa en inglés, que realmente es como un término un poquito más como de... como jerga o no sé, slang para All Hallows Eve. Y All Hallows Eve, si lo dices varias veces, pues termina convirtiéndose en Halloween. Pero realmente no inició con la mercadotecnia que tenemos de hoy. O sea, no existía Chucky en aquel entonces y Drácula y diferentes cosas que vemos y no sé, vemos a los niños vistiéndose y pidiendo dulces. No inició necesariamente así y hay diferentes teorías de las raíces de Halloween pero la que me fascina mucho es el Día de los Muertos. O sea, he estado fascinado con el Día de los Muertos por un tiempo. Todavía no estoy al 100 si es un día bueno, un día malo, qué se hace como cristiano, pero investigando todo esto descubrí esto de All Hallows Eve. ¿Y qué significa? Pues es la víspera y así se llama este episodio que no dije al principio, pero es la víspera del Día de Todos los Santos. Sí, que es el 1 de noviembre. Este es un día que se ha conmemorado en la iglesia I mayúscula, por mucho, mucho tiempo. Casi, sí, unos 1500 años se ha celebrado el día donde recordamos, veneramos a los santos de la iglesia. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a eso. Y el 2 de septiembre es el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Es el Día de los Muertos aquí en México. Y es una versión un poco, no sé, podrías decir cambiada, y a lo mejor hay algún historiador viendo Armadillo en este momento que me corregiría y me diría, no, nada que ver, y es esto, esto y esto. Pero parece ser que el Día de los Muertos tiene sus raíces en lo que la iglesia católica, y con católica me refiero a universal, la iglesia I mayúscula, ha estado celebrando o conmemorando o ha estado en el calendario desde hace 1500 años, como les dije. Pues el origen, si se puede decir, cristiano del Halloween, nace más o menos en los años 300. Yeah. Y era un día, como les digo, para conmemorar o pensar en recordar, ir a visitar a los santos difuntos, a gente en el pasado de la iglesia que pues, no sé, merecía tomar un día y recordarlos, pensar en ellos. Y por esta razón siempre ha tenido sus temas sobrenaturales o sus temas mórbidos, sus temas, ha estado linkeado, enlazado con lo que es la muerte, cementerios, diferentes cosas así. Te puedes imaginar por qué. Pero la idea era recordarlos. Era recordarlos y reconocer que aunque estos santos están muertos, todavía forman parte de la comunidad del cuerpo de Cristo. Todavía forman parte del reino. Y vamos a entrar un poquito más a eso. Pero vivo o muerto, perteneces a Cristo. Una vez más lo digo, vivo o muerto, perteneces a Cristo. El cuerpo de Cristo incluye mucho más allá que los que ahorita están vivos en el 2021. Y se va hasta atrás, hace 2000, más o menos unos 2000 años atrás. Todos forman parte. Y en los primeros 300 años de la iglesia, mientras todavía se estaba formando, mientras todavía están encontrando que cómo nos llamamos y qué es esto, y algunos lo llamaban el reino, algunos eran los seguidores del camino, algunos eran los creyentes. Y la iglesia se está expandiendo y moviendo, y tienes misioneros y plantadores de iglesia y diferentes personas fieles nomás sirviendo, enseñando, discipulando. En cuanto empezó a agarrar más y más fuerza, vemos que la iglesia empieza a pasar por persecución.
Y a lo mejor en otro episodio podemos hablar acerca de la persecución cristiana y por qué es que pasaron por persecución, porque a lo mejor te sorprendería que no era necesariamente por sus creencias en Dios o ni en Jesús, sino era por cómo se portaban, y se portaban pues bien. Pero empezaron a pasar por diferente persecución, y la persecución no era tan grande como a veces lo hacemos ver. Ves algún documental o lees un libro acerca de los mártires, el famoso que salió en los 90s de DC Talk, de Jesus Freak. No sé si alguien una vez leyó eso, pero se ve como mucho porque están todos acumulados uno tras otro, pero en realidad no era peligroso ser cristiano, pero sí existía como que temporadas donde se volvía peligroso y perseguían a la iglesia. Y en medio de esto, en medio de, digamos, temporadas donde había, no sé, asesinato y persecución hacia los cristianos no sabían dónde poner a sus muertos. Porque, aunque estaban dentro de, digamos, la esfera de Roma, a lo mejor no en la ciudad de Roma, pero en la esfera de Roma, bajo la influencia de Roma, Roma tenía la creencia gnóstica y pagana de que nuestros cuerpos no servían de nada. Y de que esto tenía que cesar y tenía que morir y tenía que desaparecer para poder llegar a el mejor estado de tu espíritu. Entonces ellos practicaban la cremación. Entonces cremaban los cuerpos y simbólicamente el humo que se levantaba y las cenizas que se levantaban, podías ver. Ellos decían, ahí va el espíritu, nuestro espíritu es finalmente libre después de la muerte. Pues cristianos nunca hemos creído eso. Creemos en la materia también, creemos en el verbo haciéndose carne y creemos en la resurrección, creemos que vamos a ser resucitados. Eso no es para decir si alguien es cremado no va a resucitar. Creemos que Dios es más poderoso que eso, pero podrías entender mientras todavía las creencias se están formando y qué hacemos y todo eso, y como ponerle frente a la cultura romana. Ellos se fueron al extremo de nosotros nunca cremamos a nuestros muertos, los vamos a enterrar. El problema es que ¿dónde? Especialmente si son muchos a la vez. Pues empezaron a enterrar a sus muertos afuera de las ciudades, pero tenías que comprar ese terreno, y muchos cristianos en aquel tiempo pues no tenían el dinero para ese terreno. Entonces dependían de diferentes patrocinadores o diferentes personas que terminaban dando su terreno, ¿no? Gente generosa que decía, ok, puedes usar mis 2, 3 mis metros cuadrados, mis hectáreas o lo que sea. Pero pues ese espacio se iba muy rápido. Entonces cuando ya no puedes ir a lo ancho, tomar terreno, ¿a dónde vas? Pues te vas a lo profundo. Entonces empezaron a desarrollar algo que es bastante fascinante. O sea, te animo a quien sea a ir a YouTube y ver los documentales acerca de las catacumbas, porque de ahí nació. Empezaron a viajar, a hacer algunos túneles muy complicados, que eran, o sea, millas, kilómetros de túneles bajo tierra, más o menos 20 metros bajo tierra, no 3 como se acostumbra a enterrar a un muerto, se iban 20 metros y hacían estos túneles, y en los túneles tenían como las cámaras donde acostaban a sus difuntos. Y entonces ahí los colocaban. Y como te puedes imaginar, lo que empezó a suceder es que, pues entre los mártires, a lo mejor los primeros en ser martirizados eran líderes de la iglesia, obispos y maestros, pastores, o sea cual sea el lenguaje. Iban digamos, pues los que estaban persiguiendo, pues a los que van a querer tumbar primero es a los líderes. Entonces se van contra esos líderes y los van matando. Pues la congregación ama a esa persona, ama a ese hombre o mujer, los honran, y
Y cuando los colocan en estas catacumbas, pues hacen algo un poco más especial, ¿no? Entonces las catacumbas hoy en día, si ves las fotos o si los visitas, si tú tienes el privilegio de visitarlos, que yo todavía no, algún día voy a ir a Roma y visitar esas catacumbas. Por las fotos y los videos puedes ver que hay diseños artísticos muy impresionantes. Es más, dentro de esas catacumbas empezaron a edificar como que pequeñas capillas. Entonces, cuando la iglesia no se podía reunir afuera, iban allá abajo y se reunían en secreto junto a los muertos. Yeah. Fascinante, ¿no? Entonces, estas personas que habían muerto y los habían colocado, pues poco a poco tú ibas pasando y era como un museo. Y preguntabas, pues, ¿quién es esta persona? Y el que tiene todo el arte y que tiene todas las, no sé, diferentes regalos sobre su tumba. ¿Quién es esta persona? Y luego, pues, te contaban, ¿no? Pues este es el obispo tal y lo que él hizo fue esto y se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Ves? El cristianismo siempre ha tenido esta, por falta de otras palabras, tradición rica del martirismo, de morir testificando tu fe. Entonces, qué acto tan valiente y conmemorador, algo que puedes mirar y decir, wow, esta persona murió por su fe. ¿Y qué hizo esta? ¿Y qué descubrió esta? ¿Y qué enseñaba esta? Y se volvían como museos, pero eran personas muertas. De tanto se desarrolló la costumbre de visitar estas catacumbas para tener algún tipo de conexión con su pasado, que desarrollaron el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre. Y en la víspera de 1 de noviembre es cuando bajaban, el día de All Hallows Eve, Halloween.